looking wide awake. I know that she wants to make. Vamos a realizar este documental mediante un propio cuento interactivo para poder vivenciar en sí el uso de estos. ¿Qué son los cuentos? Los cuentos son narraciones breves, creadas por uno o varios autores. Pueden ser reales o imaginarios y estar inspirados o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y por lo tanto fácil de entender. Además, un narrador es quien presenta a los personajes, los puntos de vista, los conflictos y el desenlace. Existen dos tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. Tipos de cuentos. El cuento popular es aquel que no tiene autor conocido. No sabemos en qué momento aparece y se transmite oralmente de generación en generación. En todos se destacan valores como la voluntad, la ambición, la bondad, la valentía y la inteligencia. Y están creados con el objeto de preparar a los niños para la dureza de la vida. De ahí que en ocasiones encontremos en ellos agresividad y crueldad. El cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de varias variantes, característico del cuento popular. Estructura de los cuentos. Introducción, inicio o planteamiento. Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero principalmente donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Desarrollo, nudo o medio. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toma forma y se suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Desenlace, final o conclusión. Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace. Cuentos interactivos. ¿Qué son los cuentos interactivos? Los cuentos interactivos son narraciones digitalizadas y animadas con imágenes, utilizadas para desarrollar contenidos educativos accesibles y gratuitos para todos en Internet. Los cuentos interactivos proponen actividades para escuchar estas narraciones a través de un clic en el cuento que se desee, pudiendo ver y oír al mismo tiempo. Algunos también proponen actividades de interacción, donde el niño ejecuta propuestas en forma de interrogantes, juegos o solicitar ayuda utilizando el ratón. Se puede utilizar varias estrategias, como jugar con los tonos de las voces del audio, captando más su atención. La animación que sea llamativa, con muchos colores. Usar todo el espacio y dimensiones. Los niños y niñas desarrollan varias habilidades como pueden ser la percepción visual, el desarrollo auditivo, la iniciación en la lectoescritura, el empleo de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la motricidad fina. Los posibles contenidos a desarrollar son los conceptos como ciencias naturales y sociales, plasmados en un cuento, trabajar con la tecnología, la sensibilización hacia la conservación del medio ambiente, normas y hábitos de higiene, colores y formas geométricas básicas, triángulo, rectángulo y círculo. Los cuentos interactivos despiertan en los niños y en las niñas sentimientos que activan sensores diferentes a los que despierta el cuento tradicional. Pros y contras de los cuentos interactivos. Algunas de las ventajas de los cuentos interactivos son distribución ilimitada, inmediatez de la publicación, actualización, disponibilidad de la colección completa, volumen, interactividad e interconexión.
Algunas de las desventajas que tienen los cuentos interactivos pueden ser la dependencia de aparatos, transitoriedad, lectura monótona. El cuento digital resulta tedioso. Los cuentos interactivos en educación infantil. Los cuentos interactivos son un buen recurso para cuando los niños quieran escuchar cuentos y en ese momento no se los podamos contar. También es un buen recurso para que los niños y las niñas asocien las palabras con las imágenes. De este modo, aumentarán su creatividad y su vocabulario. Además, a la hora de aprender algo nuevo, pueden servirnos de gran apoyo para que se familiaricen con lo que deseamos enseñarles. Objetivos de los cuentos interactivos. Algunos de los objetivos de los cuentos interactivos pueden ser los siguientes. Acercar a los más pequeños a las nuevas tecnologías. Fomentar la lectura y la escritura creativa a través de las TIC. Con los libros pueden aprender jugando y al mismo tiempo activar su imaginación. Potencian la participación y la cooperación. Desarrollan habilidades como la percepción visual, el desarrollo auditivo, la iniciación en la lectoescritura y el desarrollo de la motricidad fina. Sensibilización hacia la conservación del medio ambiente, normas y hábitos de higiene, colores y formas geométricas básicas. Aprenden a su propio ritmo. Pueden ser más participativos.